hacen ustedes la voz. Yo quiero, antes de seguir adelante, si me permiten, señora productora, un minuto. El día de ayer se convocó a Palacio de Gobierno a una reunión con el presidente de la República de líderes de opinión, fue como llamaron a esta reunión, y yo fui invitado a la reunión. Entiendo que han ido, por las imágenes que hemos visto, 5 periodistas de diversos medios. Yo no he asistido, primero porque nunca voy a este tipo de reuniones, y en segundo lugar porque me parece que lo que es importante en este momento no es que el presidente se relacione personalmente con los periodistas, que es, digamos, un derecho que nadie le puede negar. Lo que necesitamos es que el presidente se comunique con el país, y para eso los periodistas somos un puente, ¿no es cierto? Intermediarios de la información. Y lo que tendría que ocurrir, que el presidente establezca el sistema de las conferencias de prensa. Ni siquiera que el presidente le dé entrevistas individuales a periodistas, que también es una posibilidad, pero lo más importante, creo yo, como derecho de los ciudadanos a estar informados, es que el presidente de la República dé conferencias de prensa, se siente delante de los medios, de todos, de los que lo quieren y de los que no lo quieren, y responda todo lo que se le pregunte e informe a la opinión pública sobre las cosas que son vitales para nuestras vidas. O sea, la marcha de la pandemia, los procesos y las acusaciones que hay en contra de él y los descargos que él tenga que hacer, la crisis que hay en las Bambas y cómo se va a resolver. Es decir, hay muchas interrogantes que tienen los ciudadanos y que los periodistas simplemente actuamos como intermediarios. Y por eso yo hago desde acá una invocación a que esto ocurra. Si el presidente quiere seguir reuniéndose con líderes de opinión, perfecto, pero lo importante para los ciudadanos, que es lo que a nosotros nos interesa, es que el presidente haga conferencias de prensa, ¿no? Para la gente, y mensajes para la gente, no para los periodistas solamente. Son las 9:12 de la mañana y estamos enlazados telefónicamente con la doctora Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional. Doctora Ledesma, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto volver a conversar contigo y también saludar a tus seguidores, oyentes de tus medios de comunicación. Doctora Ledesma, hay toda una controversia sobre el tema de la modificación constitucional y uno de los temas es este de la incapacidad moral. El Tribunal Constitucional ha tratado de arreglar el asunto elevando la valla, ¿no es cierto?, de los votos que deberían ser indispensables para aplicar el concepto de incapacidad moral, pero es tan abierto que se presta pues a cualquier... O sea, basta con tener votos para poder vacar a un presidente en el Perú y no necesariamente razones. Bueno, coincido contigo plenamente que esta es una fórmula bastante abierta e indeterminada, que es la incapacidad moral permanente. Y lo ideal hubiera sido que el tribunal le diera un contenido interpretándola a ella, ¿no? Diciendo que tal vez era un tema de debilidad mental, es un tema de conducta que ya no permite, que genera tanto cuestionamiento social, que ella pueda seguir al mando del país, ¿no? Pero lamentablemente hay un silencio, un vacío que hace que esta figura quede medio en la nebulosa, en la indeterminación, ¿no? Y eso es peligroso porque al final puede ser recurrida con muy buenas intenciones o malas para de repente retirar a un presidente. Es una tarea pendiente del tribunal. Exitosa. Que puedan culminar. Ahora, esto nos lleva, doctora, porque está este tema, pero está también el otro, ¿no? Que son las causales para acusar al presidente de la República, ¿no? En las causales, por ejemplo, ¿no? Hay una controversia sobre si el presidente está involucrado en un acto de corrupción, pero resulta que no se le puede acusar. Si una investigación fiscal determina que el presidente sí podría tener responsabilidad, la Fiscalía, el Ministerio Público no lo puede acusar porque la Constitución se lo impide hasta que acabe su mandato. Eso está mal. Igual que está mal, digamos, esa digamos, indefinición de la incapacidad, de la permanente incapacidad moral, también está mal esto, ¿no? Bueno, y esas son tareas pendientes de las reformas constitucionales que tienen que darse, ¿no? Modificarse o precisarse o expulsarse esta causal de capacidad moral para generar pues un tema de estabilidad y también precisarse los alcances de qué pasa cuando un presidente es sometido a investigaciones penales por delitos, la oportunidad y los efectos de seguir manteniéndose o no en el cargo, ¿no? Es una gran tarea de una reforma constitucional.
Ahora, el problema es cómo es decir, hay una controversia sobre la Constitución del 93, hay quienes proponen que hay que hacer una asamblea constituyente. Ahora, el problema es que la asamblea constituyente, primero habría que crearla, ¿no es cierto? Porque no existe como figura legal en el país. Pero lo que sí es cierto es que tenemos un problema con las, o sea, en los últimos 5 minutos ya hemos encontrado dos defectos graves de la Constitución del año 93. Pero además hay un problema, doctora Ledesma, que olvidamos, ¿no? Que fue las condiciones en que esta Constitución fue redactada, luego de un golpe de Estado, en un proceso, por ejemplo, de convocatoria de un Congreso Constituyente al que no fueron quienes en ese momento eran 2 partidos importantes, Acción Popular y el APRA, se negaron a ir porque no le reconocían legitimidad a esta convocatoria que terminó redactando una Constitución que a la hora que fue sometida a referéndum, la gente se olvida de esto, el 30% no fue a votar, el 30% votó en contra, el 6% votó nulo o viciado y solo el 33% le dio su voto a favor. Es decir, que encima tiene un problema y en un proceso electoral organizado en los días que Vladimiro Montesinos lo controlaba todo en el Perú, ¿no? Entonces, con todas esas fragilidades, no estoy diciendo que desconozcamos la Constitución, pero que es necesario hacer un proceso para tener una Constitución mejor que la que tenemos. ¿Cuál es el camino para usted? ¿Qué es lo que habría que hacer? Primero, la Constitución tiene una alternativa para poder cambiarla, que está en el artículo 206 y que tiene 2 reglas básicas. Una, que toda reforma viene del Congreso, y la otra, los procedimientos. Una votación de una mayoría calificada en 2 legislaturas sucesivas, o una mayoría más un referéndum. Entonces, esta es una forma que la Constitución mantiene para reformarse. Cuando se quiere incorporar al tema de la Asamblea Constituyente, entonces habría que ir a una reforma constitucional del artículo 206 a fin de crear esta otra opción, ¿no? La otra opción de ir a una Asamblea Constituyente, y es un largo camino, ¿no? Porque primero hay que reformar la Constitución para dar la viabilidad que puede existir la Asamblea Constituyente, y luego, en el supuesto que sea exitosa estos 2 procedimientos, ¿no? Ya constituir Claro, porque además supondría un alto nivel de consenso que no existe en el Perú hoy, ¿no es cierto? Es decir, habría que primero en el Congreso cambiar, incorporar la figura de la Asamblea Constituyente y decir, la Asamblea Constituyente puede reformar la Constitución y establecer cuáles son los requisitos para su convocatoria. Eso no existe, habría que crearlo y más aún, no existe el consenso para ello. Exactamente, hay que crear el camino de la Asamblea Constituyente en una reforma constitucional y luego ya implementarla ella. Ahora, otra pregunta es, ¿habrá el consenso para crear esa alternativa de la Asamblea Constituyente en el Congreso? No, en este momento, sin ninguna duda, la respuesta es no. Ahora, sin embargo, no. Es decir, el otro día conversaba, por ejemplo, con César Acuña y decía que en el Congreso debería crearse una comisión de reforma, que la Comisión de Constitución podría convertirse en una especie adicionalmente de comisión de reforma de la Constitución. Y en ese contexto se habló también del Acuerdo Nacional como un espacio donde podría ordenarse esta discusión. Es decir, poner uno sobre otro todos aquellos temas que tienen que ser modificados en la Constitución y todos los que tienen que ser retirados y todos los que tendrían que ser agregados, para luego llevar ese debate al Congreso de la República, ya ordenado y digerido con participación no solo de políticos, sino de diversos sectores de la sociedad que de alguna manera están representados en el Acuerdo Nacional, ¿no? ¿Le parece a usted razonable eso? De Constitución quiera abdicar a su labor de hacer propuestas para la reforma constitucional, bueno, no sé hasta qué punto va a ser. Lo fundamental y lo concreto es que se tiene que hacer reformas a la Constitución de manera muy puntuales, ¿no? Y tiene que darse bajo los mecanismos del 206. Eso es lo que tenemos que decir. Ahora, si no les aparece de que la Comisión de Constitución sea la que promueva estas reformas y se entregue a otros organismos para que puedan ir diseñando, elaborando estas propuestas, bueno, ya eso escapa al marco legal y constitucional, ¿no? Ahora, doctora Ledesma, nos interesa mucho su opinión, Marianela, sobre lo que está pasando en este momento y sobre el tema de la vacancia presidencial que está como una espada de Damocles, ¿no es cierto?, sobre la cabeza del profesor Castillo permanentemente. Pero, por ejemplo, en el incidente en los incidentes de las últimas horas, es decir, cuando ocurre esto
de que un fiscal adjunto quiere ingresar al espacio del despacho presidencial. Se supone que al presidente solo lo puede investigar la fiscal de la Nación. O sea, constitucionalmente ese debió ser el requisito para el procedimiento que pretendía este fiscal adjunto, en su opinión, desde el punto de vista constitucional. Bueno, desde el punto de vista constitucional, el Ministerio Público tiene la prerrogativa de investigar y perseguir la comisión de los delitos, ¿no? Ellos son los únicos que monopolizan esta investigación. Un segundo tema, en la investigación, como lo hace cualquier investigador, no tiene que ir a donde está la fuente de las huellas, de los datos, de las evidencias del delito, ¿no? Y si esas evidencias están de repente en un recinto que tiene cierta protección legal, será por mandato judicial. Me imagino que habrá existido un mandato judicial para poder ingresar a recoger o hacer este tema de allanamientos. Exitosa. Yo no sé si el fiscal tenía un mandato, una orden judicial para ingresar. Ahora, pero así como fiscal, ¿no?, a mutuo propio, que pretenda irrumpir para hacer un allanamiento en estos ámbitos del Palacio de Gobierno, me parece bastante, diríamos, no lo encuentro una justificación. Sí lo encontraría en la medida que tenga una autorización judicial para ingresar. Pero también debo decir que no se puede uno negar, ¿no?, a entregar las evidencias o las huellas o los datos vinculados a una actividad delictiva, ¿no? Y más aún, más allá de la protección legal, considero, diría, la justificación social, ¿no? Si de repente en mi domicilio hay huellas de delito, yo tendría que entregar todas esas huellas porque forma parte de la colaboración que tiene todo ciudadano. No es una facultad si quiero hacerlo, no, es un deber. Claro, ahora lo que ocurrió aquí es extraño, doctor Ábalos, porque de la Fiscalía se filtró información en el sentido, doctora Ledesma, perdón, se filtró información en el sentido de que había habido la resistencia a la realización de esta diligencia, pero resulta que están las actas en las cuales se acredita que toda la información que la Fiscalía solicitó fue entregada. Y está en las actas, hay 4 o 5 actas donde se registra la entrega de toda la información que estaba siendo solicitada. Y sin embargo, donde hay el conflicto es en el momento donde se pretende ir más allá supuestamente de lo solicitado, que es irrumpir en el espacio del despacho presidencial para interrogar gente, recoger celulares, computadoras, revisar cajones. Eso aparentemente iba más allá de la atribución que esa resolución le daba al fiscal. Y ahí viene la discusión, ¿no? Si esto implica al presidente, entonces ¿no debería ser la fiscal de la Nación la que ordene estas diligencias? Bueno, no tengo yo el detalle de cuál habrá sido el pedido del allanamiento y la justificación para ello. Más aún no tengo ni siquiera el detalle si es que contó con una autorización judicial. Ya, y por eso prefiero ya ponerme de comentar, porque no tengo... No hubo autorización, fue una solicitud de información, ni siquiera fue formalmente un allanamiento. Ah, bueno, entonces, si a mí me piden una información y la entrego, he cumplido con el mandato de la autoridad fiscal, ¿no? Hasta ahí llega mi intervención. Tampoco, todas las investigaciones también tienen que ser acotadas a lo que se pide, ¿no? Ahora, este tema de la vacancia presidencial, ¿cómo manejarlo, doctora? Porque, es decir, muchos especialistas dicen en realidad históricamente esto se refirió a la incapacidad mental. Sin embargo, la limitación de que, por ejemplo, ante la evidencia de que un presidente esté involucrado en actos de corrupción y no lo puedes investigar por eso, entonces lo que se ha hecho es interpretar que la permanente incapacidad moral también se refiere a que el presidente esté involucrado en actos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, ¿podría aplicarse realmente para el profesor Pedro Castillo? A ver, legalmente, formalmente, no hay una interpretación de qué se entiende por vacancia, por la causal de incapacidad moral permanente. No hay, es una fórmula abierta que el tribunal no lo ha zanjado. Hubiera sido interesante que hubiera dicho, la incapacidad moral debe leerse en ese sentido, incapacidad mental o un tema vinculado a la conducta del mandatario, pero no hay un vacío, y al haber un vacío, pues todas las interpretaciones pueden ser, diríamos, bienvenidas a ello.
Ahora, ¿usted cree que el Tribunal Constitucional pudo hacer más? Usted me ha dicho hace unos minutos algo así, es una especie de autocrítica, digamos, como tribunal, que se pudo hacer más para definir más claramente, interpretar más claramente cuáles son los parámetros para definir qué cosa es permanente incapacidad moral. Exactamente, y por eso yo siempre reconozco que ese es un pasivo de la institución. Lamentablemente no se alcanzó la votación. 4 magistrados, que ahí pueden leer sus votos, dijeron que no cabía ya pronunciarse, improcedente el pedido. Y 3 magistrados, dentro de los que yo me involucro, sí le dimos un contenido en nuestros votos, pero las decisiones en el tribunal se toman por mayoría. Claro. Y lamentablemente 4 votos decidieron guardar silencio frente a 3 que queríamos darle un contenido. Es importantísimo darle un contenido para zanjar y no alegremente se esté mal utilizando una figura que ha sido concebida en una lógica diferente. Por lo menos yo he asumido que la incapacidad moral permanente está vinculado con la conducta de un mandatario que hace que genere tal reproche social que ya ni siquiera sea sostenible su permanencia en el cargo. Le pongo un ejemplo. Supongamos que el presidente de la República se dedique sea alcohólico, un alcohólico o en un drogadicto, que constantemente pues esté con estas pautas de vida, claro, ¿no? Y en esa situación, pues no solo si mentalmente le va a hacer bien o no despachar de manera exitosa, también esa conducta va contra por lo menos los valores que como sociedad queremos, ¿no? Acá se está impulsando que no al consumo de drogas. Sin embargo, el presidente es un gran consumidor de alcohólico y así gobierna el país. Ahora, eso sí es un tema de una vacancia, ¿no? Porque es un reproche social que hacen insostenible la permanencia en el cargo. Y ojo, hay que recordar que el presidente también representa un gran electorado, por algo está sentado ahí. Yo no estoy hablando de Castillo, estoy hablando de en general. En general, me queda claro. Exacto, entonces hay un gran poder ahí de la voluntad popular expresada, pero que esa voluntad popular se va a hacer a un lado para sobreponer este otro principio, este otro interés. ¿Cómo podemos tener como un mandatario que personifica a la nación, no teniendo pautas de ser drogado y dirige el país? Eso hace que se tenga que retirar. Está claro que eso es una tarea pendiente. Marianela, no sé si llamarla usted, porque es presidente del Tribunal Constitucional, o tú, porque la conozco de hace demasiados años. Le juro, los mejores recuerdos, parte de los mejores recuerdos de mi vida han ocurrido en la oficina de quien fuera su padre, Genaro Ledesma Izquieta, en el Hotel Richmond, ¿no? Sí. Con Laura Cayer, con Manuel Escorza. Yo era, Marianela, era un mocoso de 24 años y su padre me hizo personero legal del FOSEP. Es un mocoso. Le juro que nunca en mi vida aprendí más que en esas horas que pasé. Y me acuerdo de Chumbeque, del perro. Un abrazo, Marianela. Gracias, un abrazo también y que sean mejores, buenos tiempos en los que vengan. Un abrazo. Para todos, para todos. Vamos a la pausa, van a ser las 9:30 de la mañana. Volvemos con más.